Bienvenidos latinos y latinas. Hasta ahora las falsas acusaciones de corrupción no han logrado disminuir la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Al contrario, su imagen, su popularidad, como la de Perón cuando se dijeron las cosas más horribles sobre él, se ha enaltecido manteniendo vivo su recuerdo en el corazón de los argentinos y de las argentinas. Cristina además sorprendió al mundo cuando el sábado presentó la candidatura de la vicepresidencia de ella y la presidencia de Alberto Fernández para los comicios de Argentina, junto a quien fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Él sería el candidato a presidente. Esto desató un caos de miedo en el gobierno actual de Mauricio Macri, entre la oposición, y una dulce sorpresa para el resto de los argentinos. El retorno de Fernández no solo hizo temblar a un país, sino a varios del sur, por ejemplo, a Brasil, que entra primero en esa lista. ¿Quién le hará la contienda a Cristina Fernández desde la otra orilla, la orilla neoliberal? Alberto Fernández, ¿sería capaz de ganar en primera vuelta? ¿Qué dicen los argentinos del retorno de la exmandataria y de la candidatura de Alberto Fernández? Pues para ahondar en estos temas nos acompaña Martín Granovsky, columnista del diario Página 12 y quien además es un buen lector de la vida política de su país y de América Latina. Bienvenido, Martín, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? Igualmente, mi amigo y colega, muchas gracias a vos. Bueno, de entrada te diría con toda la pasión que siempre analizamos estos temas, ¿qué pasó en Argentina después del anuncio de Cristina en ese video de casi 12 minutos donde aparece la figura de Alberto Fernández y la oposición prácticamente queda en una situación completamente distinta a la que tenía el viernes pasado? Una situación de desubicación, porque además fue un efecto sorpresa impresionante. La sorpresa no te hace ganar, pero la sorpresa te hace ganar mucho tiempo y deja por lo menos en el primer momento descolocados a los demás. Esto es lo que está ocurriendo. Fíjate que nadie lo preveía, nadie, absolutamente nadie. Había muchas especulaciones sobre si Cristina iba a ser candidata o no, lo más probable es que fuera candidata. Dijo en ningún momento, no, Cristina va a ser candidata a vicepresidenta. Nadie, absolutamente nadie. Y a su vez la expresidenta demostró otra vez que sabe guardar muy bien los secretos, a tal punto que, como ustedes bien saben, acaba de lanzar un libro hace muy pocos días, que es bestseller, sinceramente, ya va por los 200.000 ejemplares, y nadie durante más de un año se enteró de que lo estaba escribiendo. Esta vez con la fórmula es lo mismo. Se levantó la Argentina y me levanté yo mismo, quiero decir, con la noticia el sábado de la mañana de que la propia Cristina, a través de un video, estaba anunciando que Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y durante poco más de un año jefe de gabinete, es decir, mano derecha de ella misma en la presidencia, iba a ser el candidato a la presidencia en la fórmula. Y que ella iba a estar en la fórmula, pero no como candidata a presidenta, sino como candidata a vicepresidenta. Esto provocó una enorme sorpresa, un enorme shock, porque bueno, es una carta que nadie esperaba y sabemos lo que significa en política cuando las cosas están calientes, además una carta inesperada, de manera que todavía no hay una respuesta oficial salvo las obvias. ¿Cuál es la respuesta obvia? Bueno, es una vuelta al pasado, dice el jefe de gabinete del presidente y otros funcionarios, tratan de minimizar en lo que ya puede marcar uno de los tonos de campaña, que es decir, Alberto Fernández es un títere. Aquí recuerdan una vieja fórmula, una vieja consigna política de 1973 que decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Héctor Cámpora era el delegado de Perón en la Argentina. La pequeña diferencia es que Perón no podía ser candidato porque estaba proscripto todavía, y entonces tuvo que ser Héctor J. Cámpora y después asumió Perón. La situación no tiene nada que ver con esta. No estamos en dictadura como en aquel momento. Cristina no está proscripta y es la propia Cristina la que elige su papel. Cristina dice, yo le ofrecí a Alberto Fernández que fuera el candidato a presidente. Es decir, aquí hay una delegación, en todo caso, de roles anunciada por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Y el otro elemento es cualquiera que haga periodismo político, cualquiera que haga análisis, y obviamente cualquiera que haga política, sabe que ser presidente es lo mismo que manejar un coche, que manejar un auto. El que maneja es uno, hay un volante, no hay dos. El que es presidente es quien gana la presidencia. No existe el control remoto, no existe el telecomando. Hasta ahora, entonces, la reacción oficialista es una reacción muy, muy pobre.
el propio peronismo, el propio kirchnerismo de cualquier manera advierte contra el triunfalismo y cuando uno conversa con dirigentes en público o en privado, la respuesta es: estamos en campaña, empezamos la campaña muy bien, pero las campañas son como los partidos de fútbol. Se terminan cuando terminó el partido y el árbitro hizo los tres pitidos con el silbato. Para esto falta mucho. La Claro, pero primera en vuelta esa es el perspectiva, 27 de Martín, octubre y si hubiera una segunda vuelta sería el 24 de noviembre recién. claro, pero en esa perspectiva te haría la pregunta puntual que cualquier persona en este momento estaría haciéndose es: ¿por qué Alberto Fernández? ¿Qué tiene él? ¿Por qué él? Y si en estas circunstancias este personaje político tiene la aceptación, tiene la perspectiva de victoria, de aglutinar al peronismo. ¿Por qué? La primera pregunta fundamental: ¿por qué Alberto Fernández? El porqué de Alberto Fernández es el porqué de Cristina hasta ahora. Después yo puedo analizar, pero la única que dijo: yo quiero que sea Alberto Fernández y tiene posibilidad de decisión para que sea candidato a Alberto Fernández, es la propia Cristina Fernández de Kirchner. Y la propia Cristina explicó que Alberto fue funcionario, que fue un buen funcionario, que fue el que manejó parte del gobierno como jefe de gabinete en época de Néstor, que esa época era una época muy complicada porque la Argentina estaba saliendo de la gran crisis del 2001, con cierre de empresas, con cierre de fábricas, con un alto nivel de desempleo, y porque además también tenía que negociar, digo también porque ahora lo tendrá que hacer el nuevo gobierno, tendrá que negociar un gravísimo problema de deuda externa. Y la otra cosa de la que habló Cristina elogiosamente de Alberto Fernández es de un hombre con capacidad de diálogo, con capacidad de articulación y con excelentes relaciones con el resto del peronismo. Estas son entonces las definiciones de Cristina. La curiosidad en este caso es que Alberto Fernández no está ni siquiera medido en encuestas y a su vez la medición en encuestas empezará recién en este momento cuando ya integra la fórmula. Es decir que, por un lado, es alguien muy conocido, tiene un alto nivel de conocimiento porque fue funcionario y es un político muy activo, y al mismo tiempo, esa sería la paradoja, la intención de voto empezará a medirse recién ahora, porque nunca nadie tuvo ni siquiera en los papeles que Alberto Fernández iba a ser candidato. Cuando digo nunca nadie, quiero decirte, ni siquiera Alberto Fernández, tal como nos lo confesó a nosotros en página 12, en el primer reportaje que concedió a un diario argentino el fin de semana, el domingo. Ni él se lo esperaba. Ahora empezará la medición sobre qué ocurre, sobre la base de, supongo yo, la cantidad de votos sólida en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país de Cristina, y del desafío de la construcción de una candidatura. Falta todavía para el cierre de candidaturas. Las candidaturas se cierran el 12 de junio, hay una etapa, y el 22 de junio hay una segunda etapa. Quiere decir que Cristina usó, al revés de lo que es usual en ella, se anticipó mucho tiempo. La interpretación que hay para esto es para dar lugar a nuevas alianzas todavía, para que antes del cierre de las inscripciones para las candidaturas haya tiempo de ampliar la alianza, de ampliar este frente, que podría llamarse Frente Patriótico, pero todavía no tiene su nombre definido. Lo que sí está muy definido por parte de Cristina y por parte de la conducción del Partido Justicialista y del propio Alberto Fernández, es que la alianza debe ser lo más amplia posible, que debe contener la mayor cantidad de dirigentes peronistas y de peronistas dentro de ella, y que debe contener la mayor cantidad de aliados no peronistas para garantizar dos cosas que aparecen en los discursos hasta ahora, tanto en Cristina como en Alberto: que es necesaria una coalición amplia para ganar y que es necesaria una coalición amplia para gobernar en una situación donde el país tiene una grave situación, un grave cuadro de deuda, un grave cuadro de hambre. Claro. Pero Martín, en estas circunstancias, una de las cosas que para ir desenredando el análisis también, en el video, Cristina dice: Alberto Fernández, con el cual he tenido diferencias, dice ella, sobre él. ¿Esas diferencias sobre qué fueron? Si esas diferencias fueron notorias, o esas diferencias de alguna manera también son la razón de convocarle a él. Exactamente, las diferencias fueron tan notorias que Alberto Fernández en el 2008 renunció a ser jefe de gabinete de la propia Cristina y durante mucho tiempo criticó algunos aspectos de la política del gobierno, estando Cristina en el gobierno,
y la criticó después estando fuera del gobierno hasta hace muy poquito, te diría, hasta que se volvieron a ver. Hasta el punto que se volvieron a ver después de 10 años de distanciamiento personal. 2008, 2018, 10 años sin verse con críticas públicas de Alberto Fernández. Alberto criticaba algunos manejos sectarios del gobierno, estoy citándolo, poniéndole comillas, criticaba la política de comercio y criticaba una parte de la política económica. Esas eran las críticas fundamentales de Alberto Fernández. Cristina lo volvió a ver el año pasado, en el 2018, la relación se fue haciendo cada vez más estrecha, terminó en que el propio Alberto fue el que le sugirió escribir el libro, que ahora es un bestseller, este que te comentaba antes. Sinceramente, se ve gente leyéndolo en el subte, en el metro, en el colectivo, en los bares, digo, en situación de crisis, cuando no se vende nada en este país, el libro es un bestseller, y Alberto Fernández fue ya no solo quien le dijo, quien le sugirió, y ella agradeció públicamente, escribir el libro para dar a conocer sus ideas, sino el que ahora termina siendo el candidato a presidente. O sea que efectivamente aquí no solo no hay un ocultamiento de las diferencias, sino me parece otro mensaje que es casi explícito, ¿no es cierto? O es explícito, es, a pesar de las diferencias, Alberto va a ser mi candidato, y más todavía, va a ser mi candidato y vamos a integrar la fórmula juntos. Ese es el mensaje de Cristina, con lo cual está diciendo, si yo no soy candidata y depongo mi candidatura, y si llamo de candidato a presidente a la persona con la que públicamente no estuvo de acuerdo, y él no estuvo de acuerdo conmigo, a tal punto que durante 10 años no nos vimos la cara, ¿quién podría no estar en esta coalición? ¿Quién podría no estar en este frente si el nivel de amplitud es tan alto? Ese me parece que es el mensaje político muy fuerte que fue captado ya por la mayoría de los gobernadores peronistas de las provincias donde el peronismo gobierna, que ya manifestaron su alegría, su beneplácito, su satisfacción por esto que ven como una carta triunfadora. Claro que sí. Vamos a hacer la primera pausa, Martín, para seguir conversando sobre este impacto noticioso, político y mediático que tiene la candidatura de Alberto Fernández con su binomio, nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a la pausa y enseguida volvemos para seguir dialogando con Martín, columnista de Página 12 y un lector muy prolífico también de la realidad latinoamericana. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, para analizar lo que ya marcará la pauta de la política latinoamericana, y es la posibilidad de un triunfo del kirchnerismo en Argentina. Vamos hasta Buenos Aires, donde se encuentra Martín Granovsky, con quien estábamos dialogando sobre el tema. Martín, aquí hay una duda también que podríamos explicarnos, reflexionarnos, hasta dónde Alberto Fernández puede ser ese factor de unidad de un peronismo que en los últimos años se ha visto disperso, incluso en algunos momentos tenso. Por ejemplo, Massa ha sido crítico, pero él se ubica del lado peronista, y la reacción inmediata de él fue, pues vamos, adelante, hablemos. Exactamente, fue esa, y te digo más, las declaraciones de Alberto Fernández, el ya precandidato a presidente por el sector más amplio del peronismo, el de Cristina Fernández de Kirchner, es todo el tiempo a Sergio Massa, a Sergio lo queremos adentro, a Sergio lo queremos con nosotros, sabemos que Sergio tiene votos, está coqueteando y tratando de seducir a Massa. Y el propio Massa, la primera declaración sobre Alberto es, Alberto lo respeto, con Alberto tengo una buena relación. En estos días se tendrá que definir eso. Puede ser que Massa, si es que se articule con este espacio, sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Puede ser que vaya a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto. Puede ser que acuerde algún cargo en el futuro gobierno, lo veremos. Todo esto que te estoy diciendo es abierto porque esa información no es que no la tengo, sino que esa información hoy no existe, es una noticia en absoluto desarrollo. Pero esto sería lo más importante porque de todos los precandidatos peronistas que no son kirchneristas, Massa es el que tiene más votos. Massa tiene en las encuestas alrededor del 10% de los votos. Por lo tanto, una adhesión de Massa a este espacio, incluso para competir en una primaria dentro de este espacio del que estamos hablando, peronista kirchnerista, vamos a ponerle ese nombre por ahora, hasta que ellos mismos se pongan el nombre definitivo,
sería importante. Y lo que es importante es lo que te comentaba hace unos minutos, ya existe la adhesión de gobernadores peronistas, de casi todos los gobernadores de las provincias, salvo dos. Falta solo el pronunciamiento del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y del actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Urtubey es candidato a la presidencia, lo más probable es que no se pronuncie a favor, pero el futuro nunca está dicho, ¿no es cierto? Y en política todo es posible. Y con Schiaretti el propio Alberto Fernández viene tratando también de abrir la puerta y tender un puente, porque a la semana pasada salió electo gobernador de Córdoba, que es el segundo distrito electoral de la Argentina. El tercero es la provincia de Santa Fe, el primero es la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que dentro del peronismo hubo un cimbronazo, que te diría que es un cimbronazo positivo. No es un terremoto, es un sacudón que dio vuelta a las cosas y se está reconstruyendo, pero la noticia fue recibida de manera positiva. Alberto Fernández fue recibido como un peronista que tiende puente, como un kirchnerista que siempre construyó con el resto del peronismo. Y él mismo dice, yo no soy miembro de Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana es la fuerza con la que Cristina Fernández de Kirchner fue a las elecciones en 2017. Yo siempre fui, soy y seré peronista. Con lo que está diciendo, esto es claramente una construcción desde dentro del peronismo. Hay que recordar otra cosa también. La primera parte de la secuencia fue Cristina presentando su libro, sinceramente. La segunda parte fue una visita de Cristina a la sede nacional del Partido Justicialista, a donde no iba hacía 16 años. Y la tercera parte de la jugada es este anuncio. Más señales hacia el peronismo me parece imposible. Pero Martín, en estas circunstancias, ¿cómo queda la situación jurídica, judicial por la que está siendo perseguida Cristina? Porque evidentemente se abre un juicio ahora en esta semana, hay una serie de casos, de procesos que están instalados en la lógica del lawfare y demás, y eso de alguna manera se neutraliza con la candidatura, se atenúa con la situación política que vivimos, o por el contrario será también el pivote sobre el cual trabajará el macrismo particularmente. Va a ser uno de los pivotes, te diría. Es uno de los pivotes seguro, porque el juicio ya estaría en su etapa oral. Yo digo estaría porque me parece que hay que estar atentos a la posibilidad de que en cualquier momento ese juicio quede suspendido. Hay una queja de los acusados y de los defensores ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de la Argentina, que está analizando el expediente en busca de posibles nulidades. Yo le pregunté a uno de los abogados defensores qué significa exactamente nulidades para los acusados, y me dijo, la nulidad no es cualquier irregularidad, la nulidad es cuando aparece un hecho que vicia directamente el debido proceso, el derecho a defensa y el propio Estado de Derecho. Y nosotros hemos denunciado, me dijo, muchas nulidades en las acusaciones. Y la Corte Suprema, en medio del proceso del Tribunal Oral, llegara a suspenderlo, este juicio quedaría cancelado. Ese es un elemento. Mientras tanto, el gobierno obviamente intenta e intentará hacer eje en el juicio para no hablar de la economía. Esto es claro, esto es muy claro. La campaña tal como está hasta ahora será el peronismo y el kirchnerismo hablando de economía y el gobierno tratando de no hablar de la economía presente y de combinar dos cosas. Una promesa a futuro, casi una promesa de pastor, con todo respeto con el pastor de cualquier religión, pero una promesa casi de una tierra futura, de algo que hoy no existe en la Argentina y nadie ve que exista ni pueda existir. Por un lado eso sería el argumento del gobierno. Y por el otro lado, el recordar permanentemente que una de las candidatas, ya no es la candidata a presidenta, con lo cual el gobierno ahí tiene un problema, pero parte de la fórmula está integrada por una persona que está acusada. Ahora, la persona no está detenida, no tiene condena firme y no está procesada. De manera que tampoco el ataque del gobierno será muy sólido, pero sin duda irá también por ese lado. Claro. Ahora, Martín, de todas maneras, con estas circunstancias hay un elemento que también quisiéramos analizar en clave latinoamericana, y es que la preocupación, que evidentemente dentro de Argentina es lógica y natural, se traslada a Brasil, a Chile, a Paraguay, a otros países de América Latina, en la perspectiva de que un triunfo posible del peronismo
también descoloca a esta estrategia de desmontar a los gobiernos progresistas, de desmontar la UNASUR, de desmontar la CELAC. ¿Hasta dónde se mira en perspectiva geopolítica latinoamericana este impacto de la noticia de Alberto Fernández y Cristina Fernández para la presidencia de Argentina? A mí me parece muy importante, primero, porque la Argentina no es el país más grande de Sudamérica, pero es el segundo. El más importante es Brasil, y el segundo influye. Y el otro elemento, me parece, aparte de la magnitud, es porque de forma explícita, entre los 10 puntos más importantes que hasta ahora, de manera muy resumida y muy poco detallada, ha mencionado Alberto Fernández como sus ejes, ya no solo de campaña, sino de un eventual gobierno, figura la reconstrucción de la unidad sudamericana y la reconstrucción de los mecanismos de integración. Mecanismos y unidad que viene dinamitando el gobierno de Mauricio Macri en sintonía con el gobierno de Michel Temer primero, de Jair Bolsonaro después, en todo momento con la incorporación luego de Sebastián Piñera y de Iván Duque en Colombia. Este eje con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner triunfando en las elecciones del 27 de octubre o eventualmente en el balotaje del 24 de noviembre, ese eje conservador, pero sobre todo ese eje antiintegracionista, quedaría roto, quedaría fisurado seriamente. Por eso, desde el punto de vista de la geopolítica, significaría la ruptura del proceso permanente de desintegración en un país importante de la región. Claro, y en esa misma línea de pensamiento, la relación con Estados Unidos, ¿cuál sería? Porque efectivamente Donald Trump todavía tiene un trecho largo de recorrido político y administrativo frente al gobierno, y no necesariamente en esa postura se encuentran algunos países, como por ejemplo, se entiende, si ganara Alberto Fernández. ¿Cómo sería esa relación? Porque particularmente te diría, la relación de Mauricio con el Fondo Monetario, con los Estados Unidos, ha sido prácticamente de sometimiento, de sumisión, y eso no hay que descontar que implica una tensa relación con Estados Unidos. Te diría que la relación de Mauricio Macri ha sido de sometimiento, pero casi de búsqueda de ese sometimiento. Es decir, de un sometimiento entusiasta y no forzado, vamos a ponerlo en esos términos. En el 2005, nuestros países, como la audiencia sabe bien, nuestros países rechazaron la formación del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas, en el 2005. En aquel momento Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner era su principal asesora cuando en Mar del Plata se juntaron cuando rechazaron la propuesta de Bush, entre otros, con Hugo Chávez, con Lula y con Nicanor Duarte Frutos y con Tabaré Vázquez de Uruguay. Lo que el gobierno de la Argentina viene haciendo en los últimos años, bajo el mandato de Macri desde el 10 de diciembre del 2015, es aplicar los principios del ALCA sin siquiera que Estados Unidos se lo tenga que exigir. Y yendo a tu pregunta, para responderte con precisión, si yo tuviera, sin hacer profecía, que los periodistas no debemos hacer, pero si yo tuviera que imaginar, con la información que tengo hasta ahora históricamente y con lo que conozco a los protagonistas, a Cristina y Alberto en concreto, yo tuviera que imaginar un escenario a partir del 10 de diciembre de este año, el 2019, cuando asumiría el nuevo gobierno en caso de que triunfen las elecciones, imagino una conversación política con los Estados Unidos, tratando de mantener, no un espíritu de confrontación, pero sí un espíritu de acuerdo, un acuerdo para que los desacuerdos no sean violentos, vamos a ponerlo en esos términos. Y la búsqueda también de un acuerdo para mantener otro tipo de negociación con el Fondo Monetario Internacional. La deuda argentina, y eso lo dijo Cristina cuando anunció la candidatura de Alberto el sábado, la característica nueva de la deuda argentina es que está contraída básicamente con el fondo y no con acreedores privados, con lo cual significa condiciones más duras. Lo que el nuevo gobierno haría, y esto ya está dicho, lo que el nuevo gobierno haría es rediscutir esa deuda diciendo lo siguiente: señores, les vamos a pagar, pero para que le podamos pagar tenemos que crecer, porque si no crecemos no podemos pagar deuda, con lo cual vamos a necesitar seguramente un plazo más largo y vamos a necesitar que nos dejen la libertad de aplicar las políticas que nos permitan el crecimiento, porque si la única política que debemos aplicar es la búsqueda del déficit cero, jamás vamos a crecer porque ningún país creció con eso. Con lo cual, si ustedes nos dan la libertad de aplicar las políticas,
nosotros creceremos y ahí podremos discutir de incluso cómo pagar la deuda. De otra manera, yo supongo que usarán una frase que usaba Néstor Kirchner, la recuerdo muy bien, en el 2003, 2004 y 2005 cuando renegociaba la deuda. Una vez le dijo a Gerd Keller, que en aquel momento era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, los muertos no pagan. Si quieren cobrarnos, no nos maten, porque nadie podrá pagarles. Claro que sí. Martín, para cerrar entonces, un detalle importante, evidentemente no es trascendente, pero sí de alguna manera explica la política. Renunció Jaime Durán Barba a la asesoría a Mauricio Macri, ese es un gran mensaje y al mismo tiempo refleja que efectivamente por más asesoría política, por más asesoría de marketing que pueda tener, la realidad de Argentina es totalmente absurda frente a ese modelo planteado. ¿Esta renuncia explica una derrota, es un símbolo ya marcado de una pérdida de credibilidad, de prestigio de Mauricio Macri y de Cambiemos, o por el contrario es un recambio para buscar otro estratega? La renuncia trascendió, yo no daría este tema por definitivo, la verdad, no lo daría por definitivo, porque Durán Barba ha sido básico para Macri todo este tiempo, pero a la vez lo que marca es el rechazo que parte del propio gobierno y parte del propio oficialismo siente por Durán Barba. Pero yo no daría el alejamiento de Durán Barba como algo definitivo, es decir, miraría qué hace, dónde está y cómo influye Durán Barba en cada uno de los actos de gobierno de Macri todavía. Muchísimas gracias, Martín, muy amable por atender esta llamada desde Buenos Aires. Entendemos precisamente que es momento caliente, dinámico, pero efectivamente así son las cosas para el análisis. Te agradecemos por la oportunidad. Un abrazo, Martín, que la pases bien. Un abrazo, gracias a vos, a la queridísima audiencia de Telesur, y veremos qué pasa, a la disposición de ustedes. Muchas gracias, muy amable, y por supuesto estaremos pendientes también del enfoque del análisis de Martín Granovsky, estimado amigo, colega, para tratar lo que pasa en Argentina, que desde el sábado pasado evidentemente entra en una nueva etapa. Como él ya dijo, hay unos plazos, vienen las PASO, vienen las elecciones, y sobre eso estaremos analizando porque efectivamente Argentina nos importa a todos. Que la pasen bien. Chao, chao.